Gracias por estar con nosotros, amigos, en instantes más de la información del momento de lo que sucede en el país, siempre a través de Fides. Le doy la hora, faltan 9 minutos para las 11 de la mañana. Y es bueno hacer una evaluación de lo que fue la marcha del CONADE ayer. Para esto hemos invitado al doctor Waldo Albarracín, actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés, pero líder del CONADE, y el diputado Franklin Flores del Movimiento al Socialismo, quienes deciden acompañarnos en su análisis esta mañana de martes. Diputado, un gusto tenerlo aquí otra vez. Bienvenido a su programa M. Doctor Waldo Albarracín, bienvenido a su programa M. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, veremos algunas imágenes, multitudinaria, no multitudinaria. Cuéntame cuáles son las primeras impresiones que tiene, doctor Albarracín, de esta marcha del CONADE. Bueno, la marcha yo no he podido contar porque en el lugar donde estaba no veía ni la punta ni veía la cola, por lo larga. Pero en general, claro, fue una marcha multitudinaria. Pero yo no sé si el problema principal es ese, ¿no? La cantidad. Lo que nos interesa a nosotros es la participación voluntaria de la gente por convicción, porque han venido hasta de Santa Cruz los comités cívicos a marchar, de otros lugares del interior, de Tarija, en fin. En el caso mío, yo hice una convocatoria, pero parto de un principio fundamental, que es importante lo tome en cuenta el gobierno. Nosotros no obligamos a marchar en la universidad. No hay una sola marcha que se obligue a gente. Y sin embargo, igual ha asistido. Ahora, obviamente, por ejemplo, la FUL, que es afín al MAS, no ha ido. Y están en su derecho de no ir. Eso es democracia. Es decir, respetar al que va y al que no va. No obligar a nadie, no repartir fichas, no amenazar con descuentos. Porque yo pongo como antagonismo lo que ha sucedido, por ejemplo, en Chimoré, donde los propios empleados públicos se han quejado de que les han obligado a ir, les han descontado, etc. Coercionar para garantizar asistencia masiva es antidemocrático. ¿Cuáles son las primeras impresiones, diputado Franklin Flores, de esta concentración y marcha del CONADE? Bueno, saludar primero al señor rector de la universidad más importante del país, la Universidad Mayor de San Andrés. Saludos, hermano doctor Waldo Albarracín. Bueno, me parece para nosotros que en la oposición, liderada por comités cívicos, líderes opositores, políticos, salen a marchar a falta de propuestas. Por un lado. Por otro lado, sabotaje, boicot al proceso electoral. Es lo que nosotros pensamos. Rechazamos totalmente. Porque para nosotros, el que en estas fechas, a esas alturas, cuando estamos a pocos días de un proceso electoral, pedir la renuncia del Tribunal Supremo Electoral, un ente colegiado, un ente, ¿no?, llamado por ley a convocar elecciones, pedir la renuncia, boicota el proceso electoral. Y eso creo que no es correcto, no es responsable de parte de la gente que pide la renuncia del Tribunal Supremo Electoral, o finalmente se movilizan líderes políticos, ya sea comités cívicos o líderes de derecha opositora. Doctor Albarracín, oposición, boicot. A ver, ¿qué es ser opositor? En este caso, cuando tú perteneces a una organización política antagónica a quienes están gobernando. Bueno, oposición hay en todo el mundo. Ese es, en el léxico político, el opositor es ese. Es una alternativa partidaria, paralela o antagónica a quienes están gobernando. Por ejemplo, el MAS es oposición en el municipio de La Paz, ¿no es cierto? Y algunos partidos hay opositores al MAS en el Parlamento, etc. Nosotros no somos opositores. ¿Por qué vamos a ser opositores? Nosotros somos defensores de la democracia. Nosotros somos defensores de los derechos humanos. Somos defensores de la constitución política del Estado que ha sido pisoteada por este gobierno. Entonces, ¿de qué oposición nos habla? Esa marcha no estaba destinada a favorecer o a proclamar ningún candidato. Es más, el que habla ha rechazado N ofertas para ser candidato o diputado, etc. Nosotros no estamos embalados en el ajetreo electorero. Sí creemos, y no estoy de acuerdo con el compatriota diputado, que tiene que haber elecciones. La base de un sistema democrático es configurar sus instancias de poder a través de las urnas.
Y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pedir hoy la renuncia de los vocales no es un boicot. No es un boicot, ¿por qué? Tú como periodista te pido en algún momento libre que tengas, y le pido también aquí al compatriota diputado, que ubique el spot del Tribunal Supremo Electoral días antes del referéndum del 21F. Me van a dar toda la razón los dos, aunque no lo digan públicamente. ¿Qué decía ese Tribunal Supremo? La señora Choque y compañía. Vayan al referéndum, porque además le dice que si no van viene la sanción, ¿no? Vayan al referéndum y nos dice pedagógicamente, si gana el sí, el señor, queda modificada la Constitución Política del Estado, por tanto, el señor Morales y el señor Álvaro García pueden postular, tienen derecho a postular. Muy bien. Si gana el no, no tienen derecho. Ellos no los dicen. Llevan adelante como órgano electoral del proceso, publicitan este spot y después cuando sale el resultado, ellos mismos proclaman el resultado. Y ahora actúan exactamente al revés. ¿Cómo podemos creer con un Tribunal Supremo Electoral que un día, no solo en voz oficial, sino a través de spots, te dice una cosa y luego hace lo contrario? Ese es el tema. Uno, ayer le decía en un debate con el diputado, que no me quiso responder, es ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral, cuando los partidos, no solo el MAS, sino los otros, presentan sus listas y no solo había cientos, había miles de ciudadanos a quienes no les habían consultado y de paso habían falsificado su firma? Ese es un delito, son delitos de público. Y el órgano electoral no ha hecho nada. Esa era suficiente razón legal para anular las elecciones. Diputado. Bueno, a nosotros nos preocupa realmente que sistemáticamente se daña al Tribunal Supremo Electoral. Buscan la deslegitimación al Tribunal Supremo Electoral. Y el día de ayer hemos visto una marcha conformada por diferentes partidos políticos. Probablemente habían ido personas que no son de ninguno, pero hemos visto en gran cantidad de personas, encabezando por el señor Mesa, el Ortiz, el Cárdenas y otros, ¿no? Bueno, que cuando ya ellos, hermanos John, cuando ya ellos habían iniciado campaña. Fíjese, ellos con este Tribunal Supremo Electoral han iniciado campañas. Se está haciendo campaña en España. Hay otro señor Mesa en Argentina haciendo campaña de la misma manera, ¿no? Ya han empezado a hacer campaña. Y además de eso, se han regido ellos completamente a lo que establece el calendario electoral, que el propio Tribunal Supremo Electoral ha emitido este calendario. ¿Quiere decirnos que han violado el reglamento? No, yo me refiero a que ellos ya han empezado la carrera. Ya se han sometido a ese Tribunal Supremo Electoral. ¿Que participen en una marcha del CONADE? ¿Qué quiere decir? Que ellos, el único propósito es probablemente boicotear, parar la elección o que no haya elecciones. Probablemente, yo eso le pensaría. Ahora, ¿por qué dañan la imagen? Yo ayer le mostraba al hermano rector, ¿no? ¿Por qué solamente la oposición aquí piensa eso? El señor Mesa, los políticos en este momento, que están en carrera electoral, obviamente. Cuando los organismos internacionales piensen otra cosa. Piensen distinto, ¿no? Inclusive, este Tribunal Supremo Electoral ha pasado auditorías en temas del manejo de la administración electoral. Usted sabe, hermano John. Ahora están en pleno proceso de certificación ISO. La certificación ISO, obviamente, del manejo transparente electoral en toda esta región. Yo decía, ayer le mostraba, aquí el señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Manifiesta y dice, TC y OEA firman convenio para la observación de elecciones primarias, ¿no? Tenemos el periódico. De la misma manera, el Tribunal Supremo Electoral ha manifestado y la propia ley establece. Cuando usted requiere elecciones transparentes, un partido político acredita a sus delegados de mesas en los diferentes recintos electorales, ¿no? Para controlar su propio proceso. Y además, hermano John, usted sabe, hace 4 días antes de la marcha, los propios partidos políticos decían, nosotros vamos a certificar, acreditar, todos nuestros delegados decían. Entonces, si quieren, obviamente, el Tribunal Supremo Electoral primero cumple la ley. La ley garantiza cómo llevar las elecciones transparentes. Además de eso, los organismos internacionales certifican que el Tribunal Supremo Electoral en Bolivia, ¿no? Actúan de acuerdo a lo que establece la ley y la norma.
Ok. Doctor Albarracín, dos puntos aquí que me parecen muy importantes. Están en su derecho los políticos a participar. Para acá el diputado establece que ellos ya están en campaña y sin embargo están participando. Con de los políticos que entran a la marcha, ¿no le hacen un flaco favor a este movimiento que está presentado como ciudadano? Es que no se puede prohibir. Lo ideal sería que estén o no estén, pero no se olvide que hubieron dos reuniones en Santa Cruz, públicas, no fueron reuniones secretas, donde las organizaciones les afirmamos a ellos, les decimos, ustedes tienen derecho a participar, es su opción, pero lo que no pueden hacer es olvidarse del 21F, les dijimos, y lo que no pueden hacer es olvidarse de los paradigmas de la democracia, que es la defensa de la Constitución y además exigir unas elecciones limpias. Les hemos dicho y hemos logrado que se comprometan. Entonces, si hemos logrado eso, no podemos prohibirles que no marchen, ¿no? Porque marchen, es su opción. Pero el tema de fondo no es oficialismo o oposición al que quieren llevarnos las autoridades de gobierno, sino fundamentalmente qué queremos para el país. El distinguido diputado siempre reclama él, y no solo él, sus compañeros, no, traigan propuestas, que el MAS tiene una propuesta. Yo le pregunto, en 13 años de democracia, ¿qué propuesta tiene para mejorar el sistema democrático? Si no hemos cambiado nada, nos despotricamos contra los neoliberales y el MAS hace exactamente lo mismo que los neoliberales. No hay independencia de poderes, catapulta fiscales corruptos, jueces corruptos para que se subordinen a ellos, vulneran los derechos humanos, impunidad de los violadores de derechos humanos. Yo tenía la esperanza de que por lo menos los indígenas puedan ser hoy día reconocidos como ciudadanos y de pronto, como en una dictadura, los indígenas han sido masacrados en el gobierno de un presidente indígena. Dime si hay un autor de esa masacre preso en este país. Entonces, ¿qué ha cambiado de los neoliberales truchos a los actuales? Entonces, ¿de qué propuesta nos habla? Le pasaré esa pregunta al diputado enseguida nada más. Tenemos, sin embargo, un Tribunal Supremo Electoral que dice, yo soy operativo, yo tengo que hacer caso a lo que me mandan, digamos. No puedo decidir, digamos. Es más grave que lo que diga por eso. esto. Y entonces... Mira, John, es grave lo que estás diciendo. Porque yo entendí, como abogado que soy, que Bolivia, en la Constitución, está estructurada sobre la base de 4 poderes independientes el uno del otro. Ninguno se subordina al otro. ¿Existe independencia de poderes en Bolivia? No, entonces no me digan que estoy especulando. Que la Asamblea Legislativa se ha convertido en los 2/3 de levantamanos, obedeciendo todo lo que dice el presidente, no estoy especulando. Que el órgano judicial, en lugar de existir apóstoles del derecho, existen abogánster como magistrados y jueces, no estoy especulando. Les puedo demostrar con pruebas que en lugar de magistrados ahí están delincuentes. Y que el órgano electoral, que un poder independiente, debería ni siquiera reunirse con el gobierno. Sin embargo, el presidente, el rato que quiere, los convoca para maltratarlos, incluso así reñirles. ¿Es mentira? No. Entonces, de pronto, ese órgano electoral independiente no tenía por qué aplicar la sentencia trucha del Tribunal Constitucional, pero lo hizo. Entonces no me digan que es un órgano administrativo, por eso se llama tribunal. Y cuando eres tribunal eres juez. ¿Cuál es la condición sine qua non para un juez? Imparcialidad, independencia política. ¿Tienen estos dos requisitos, señores? No, en todas las autoridades públicas. Entonces, por favor, no nos mientan, esa es la idea. Antes de la respuesta del diputado, le invito, por favor, igual, doctor, un vasito de agua acá en el programa para ustedes. Un seco por la democracia. Villa Santa, el placer de beber agua. Es de la Cascada, orgullosamente boliviana. Lo escuchamos, diputado, con sus impresiones. Bueno, para nosotros es ilógico, ¿no?, desacreditar al Tribunal Supremo Electoral, John. Pero ese descrédito viene de los partidos políticos. Y eso es permanente, no es de ahora, no es de ayer, es permanente. Y yo lo puedo decir a aquel ciudadano que nos ve y nos escucha. Hasta ahora, de todas las denuncias presuntas de fraude en el sistema electoral, no se ha aprobado ninguna. Ninguna. Por eso a nosotros nos
nos sorprende la estrategia de dañar al Tribunal Supremo Electoral. Y vuelvo a decir yo, cuando los organismos internacionales piensan todo lo contrario y lo legitiman al Tribunal Supremo Electoral. Inclusive firman convenios para que la Organización de Estados Americanos vengan en calidad de veedores a Bolivia, ¿no? Para que vean las elecciones y el proceso electoral. Bueno, nuestro criterio es que en vez de pelearse entre ellos, en vez de querer boicotear el proceso electoral, en vez de deslegitimar al órgano electoral plurinacional, ¿no? Deberíamos en este momento estar debatiendo entre los partidos políticos nuestros planes de gobierno. ¿Cuál es su plan de la oposición, de cada uno de ellos? ¿Cuál es el plan nuestro? En esa tarea deberíamos estar. Yo me he traído, ayer lo he mostrado al hermano rector de la misma manera. Y el señor Mesa, por ejemplo. Mesa apuesta La Razón, periódico de elecciones 2019. ¿No? ¿Qué dice? Quiero leer esta parte. Mesa apuesta por una inédita presencia en el legislativo. Carlos Mesa anticipó ayer que en abril presentará un plan de gobierno, como tendrá como base la separación de poderes, etcétera. Dice todo. Pero hasta abril. Después de sus militantes dijeron, ya era fin de abril, dijeron no, presentaremos fin de mayo. Ya fue fin de mayo, estamos a principios de junio. Entonces, ¿qué significa? Que me parece que no tienen nada que proponer al pueblo y más al contrario, ¿no? Su objetivo es solamente deslegitimar nuestras elecciones y desarticular este proceso electoral que está a las vísperas. Son 121 días, si no me equivoco, hermanos John, que faltan las elecciones. Hasta el 21 de julio ya presentamos cada partido político nuestras listas. Presidente, vicepresidente, senadores, diputados. ¿A cuántos días estamos, hermanos John? ¿No? A todo el ciudadano que nos escucha. Falta pocos días. Y creo que en este momento cada partido político debería estar, ¿no? Seleccionando sus candidatos, mejores hombres, mujeres, jóvenes. Diputado, la imagen que tiene en este momento ante la gente del Tribunal Supremo Electoral es inmerecida por usted. Creo yo, nosotros estamos convencidos de que el Tribunal Supremo Electoral cumple con las funciones que establece la propia Constitución Política del Estado, ¿no? Cumple las funciones. Y eso dice no solamente el gobierno, no solamente dice el diputado, también dice los países de la región, los organismos internacionales que permanentemente monitorean los procesos electorales de cada país. Bien. Doctor Albarracín, en este último minutito usted y sus impresiones al final. A ver, ha dicho que a nivel internacional respaldan lo que está haciendo México. Acaban de pedirle una cantidad de países iberoamericanos al señor Almagro que se retracte pues, de los exabruptos en que ha incurrido, justamente en función de lo más grave, porque él dice una cosa, él ha provocado la investigación sobre que si la repostulación es o no un derecho humano, ha hecho una consulta a la Comisión Europea, a la Comisión de Venecia, le han dicho no, él mismo ha propagado el resultado de esa consulta y estaba en contra de todo ello. Viene a Bolivia, cambia sintomáticamente su posición, se va de Bolivia, vuelve a la Argentina y dice exactamente lo que decía a un principio. Entonces, ¿en quién vamos a creer? O sea, mostrarlo en este momento a Almagro como sinónimo de credibilidad, más bien se está desprestigiando el gobierno. Lo que ha demostrado el MAS es que no solo los diputados son comprables, también las autoridades en estos cargos internacionales avientan el precio. Y yo lo digo con absoluta contundencia, dispuesto a demostrar eso en cualquier lugar. Muchas gracias, doctor Albarracín, por su presencia. Diputado Franklin Flores, lo último en este minuto. Bueno, yo creo que debemos dejar la violencia, hermano John. Yo recuerdo, por ejemplo, en Santa Cruz hace poco, gente vinculada al Cárdenas, Ortiz, quemaron el Tribunal Supremo Electoral. El día de ayer hemos visto actos de violencia quemando igual ataúdes, ¿no? Que significa muerte, yo creo, del presidente Evo Morales, del vicepresidente, etcétera, violencia. Y no solamente es eso, ¿no? Fíjese lo que ha pasado en España, ¿no? Cuando los actuaron de la misma manera. Y creo yo, hermanos John, y al margen, y está en la esencia de la oposición eso, está en el mismo de los partidos en este momento que están en carrera. El 2008, fíjese, yo me he traído cuando tomaron instituciones, hermanos John, ¿no? Esta es la esencia, deberíamos evitar eso, por un lado. Por otro lado,
Ayer nos preguntábamos nosotros en la Federación de Campesinos, a la cual soy diputado, decíamos, ¿cuándo hemos visto marchando a estos señores por nuestros recursos naturales, por el gas, por el agua u otros recursos? Y tú te acordarás, Manjo, ninguno marcharon. Pero sí salen a marchar, ¿no? Para cuando se afectan probablemente sus intereses personales, particulares, de grupo. Estoy seguro y convencido, ¿no? Ya culminando mi intervención, que bajo los veedores que van a venir los diferentes países de la región, veedores de los organismos internacionales, llevaremos las elecciones con transparencia. Bien. Gracias, diputado Franklin Flores del Movimiento al Socialismo. Doctor Waldo Albarracín, líder del CONADIO, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Igualmente, por la invitación. Le agradezco, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manjo. Estamos preocupados por un aspecto, la situación de la isla del Sol. No hay hasta el momento, al menos que tengamos noticias de que esta problemática en la Isla del Sol, que ya lleva años, se arregle. Déjenme decirles que esto cunde fuera de nuestras fronteras. Turistas que llegaron aquí están tan preocupados por la situación de lo que está pasando en la Isla del Sol, que desde la Argentina, ya que nuestras autoridades bolivianas no se manifiestan, han empezado a recolectar firmas a manera internacional para apoyar que exista una solución a esta isla en el lago Titicaca. De estos y otros temas hablaremos en instantes. Amigos, aquí en Antes de Mediodía, por favor, acompáñenos.